Muy buenos días, amados. Ajá, buenos días, gente bonita. Espero que hayan amanecido muy bien. Chévere, vale. Con buen ánimo para enfrentar este viernes. Sí, vale, vamos, ánimo. Bueno, hoy estamos emocionados porque vamos a comenzar el capítulo 8 de Juan y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 11. Y estos versículos los vamos a leer en una traducción que es la Nueva Biblia Viva. Bello. Va a estar bien sabroso este desayuno, así que quédense a escucharlo. El menú del día de hoy dice así. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. A la mañana siguiente regresó al templo. La gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio del grupo y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento mismo en que cometía adulterio. La ley de Moisés nos ordena que debemos apedrear a esa clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos le estaban poniendo una trampa al hacerle esa pregunta para así tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con su dedo. Como seguían haciéndole preguntas, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Y se inclinó de nuevo a seguir escribiendo en el suelo. Al oír esto, los más viejos comenzaron a irse, y luego poco a poco los demás también se fueron. Solo la mujer seguía allí y Jesús se quedó solo con ella. Entonces él se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella dijo: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Amén, Naguara. Sí, tremendo Qué pasaje. bello. En el primer versículo dice que Jesús se fue al monte de los olivos, ¿no? Además dice pero, ¿no? Porque habíamos terminado en el anterior que todo el mundo se había ido a su casa después de que lo habían mal acusado de que no, él es de Galilea y ningún profeta salió de Galilea, ¿recuerdan? Y después de que le habían querido callar la boca a Nicodemo. Sí. Entonces él dice se fue al monte de los olivos. Interesante, ¿no? Yo me pregunto, ¿será que hizo vigilia? Allí a solas con papá toda la noche. Es que yo veo que Jesús se apartaba a orar. Con la samaritana vimos que ayunaba. Ahora veo entre líneas que hizo vigilia. Como la vez esa que caminó sobre el mar también hizo vigilia. Porque era de madrugada. ¿Será que esas eran las armas que usaba Jesús para estar totalmente sujeto a la voluntad de Dios? Naguara. Mira, yo creo que la soledad es una oportunidad para orar y tener momentos intensos de intimidad con el Padre. La falta de comida es una oportunidad de ayunar. Y el insomnio, una oportunidad de hacer vigilia. Entonces, ¿será que hemos entendido mal esas situaciones? Naguara. Solo te dejo esa pregunta allí para que la pienses el resto del día. Vamos a ver. Lo siguiente dice que a la mañana siguiente regresó al templo, la gente se le acercó y él se sentó a enseñar. O sea, Jesús yo veo que no perdía ni la más mínima oportunidad de mostrar al Padre mientras estuvo caminando aquí en la tierra, amor. Y es que ni siquiera perdió esa perdida oportunidades cuando estaba cansado. O sea, y esto lo digo porque si hizo vigilia, imagínate el cansancio físico. Me recuerda a una escena que vimos en The Chosen en la que Jesús venía así todo molido de haber estado todo el día haciendo sanidades, de haber estado atendiendo a la multitud, y en ese momento los discípulos habían comenzado una pelea entre ellos. Sí. Y al ver que Jesús se acercaba tan cansado y adolorido, ellos se quedaron perplejos porque se dieron cuenta de lo tonto que era esa discusión cuando había algo mayor que hacer. Sí, vale. Y a veces nos pasa así, ¿no? Nos centramos en lo que nos está aconteciendo y pensamos que es lo peor del mundo y dejamos de ver al único que padeció siendo inocente. Porque Él es el único que fue inocente y padeció, porque ninguno de nosotros somos inocentes. Sí, vale. Y, o sea, dejamos de ver a ese varón de dolores que es Jesucristo. Entonces, recuerdo también esto, ¿no? Que cuando estábamos en el trabajo de parto con David, yo llegué a pensar esto, ¿no? Que cómo el cuerpo humano era capaz de soportar tanto dolor. Y yo decía, no se puede soportar tanto dolor. En cualquier momento me voy a desmayar. Y lo que no se iba de mi mente era el sufrimiento que debió haber pasado Cristo antes y durante la crucifixión. No, ¿verdad? Y yo creo que eso fue lo que me sostuvo, lo que me hizo no desmayar. Pensar que lo que Él pasó por mí fue mayor y que además yo tenía el privilegio de tenerlo ahí conmigo en ese momento. De ella, vale.
Bueno, luego vienen del versículo 3 al 6 donde comienza la escena fuerte, ¿no? Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio del grupo y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento mismo en que cometía adulterio. La agarraron con las manos en la masa. La ley de Moisés nos ordena que debemos apedrear a esa clase de mujeres. ¿Tú qué dices? O sea, ellos lo estaban poniendo a prueba porque así tenían de qué acusarlo, pero bueno, Jesús estaba ahí escribiendo en el suelo con su dedo. Aquí yo veo que lo ponen en 3 y 2 con las bases llenas. Porque es que, bueno, hay 2 pasajes en el Antiguo Testamento, que es Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22. Me gusta más este último, donde se habla de esto, ¿no? Que dictaba que a los adúlteros lo que pasaba era lo siguiente: tanto al hombre como a la mujer que estaba en adulterio tenían que ser muertos, porque así se podía eliminar la maldad de Israel. Entonces, si aplicaba las escrituras al pie de la letra aquí Jesús, su mensaje de perdón y compasión, oye, se iba a ver afectado, pues. Y si no permitía que la mataran, entonces iba a quedar como transgresor de la ley de Moisés. Y o sea, no puede ser el Mesías si transgrede la ley de Moisés. Wow, ahí se ve la inigualable sabiduría de Jesucristo. Porque aún estando entre la espada y la pared, como tú dices, amor, y yo sé que bueno, esto es un tema polémico, pero no dejo de preguntarme, ¿qué escribía Jesús ahí? En la tierra. Yo he escuchado de gente que dice que escribía los pecados de todos ellos. Y hay otra gente que dice que escribía los 10 mandamientos. Pero yo, en mi opinión personal, apunto a que estaba escribiendo la nueva ley. Bello. Y hay versiones en las que dice que él estaba escribiendo en el polvo y otras versiones dicen que en la tierra. Y recuerdo eso que dice en Génesis, que Dios creó al hombre formándolo del polvo de la tierra. Y es que eso somos al final de cuentas. Simple barro. Y bueno, todo esto me hace pensar que él estaba escribiendo ahí la nueva ley, que no es más que la ley que ya estaba, pero resumida en 2 grandes mandamientos. Entonces, la gran diferencia es que esta vez no la iba a escribir en la piedra, como la ley de Moisés. O sea, y esto lo hacía para que no pudiésemos lanzarla a nadie para matarlo. Esta vez la iba a escribir en nosotros, para que quedara grabada dentro nuestro. Así es, como dice el profeta. Y no para que la lleváramos por fuera como unas reglas a seguir, sino más bien para que fuera parte de nuestra nueva naturaleza. Ojo, y todo esto es posible solo a través del Espíritu Santo. Fíjate que el Señor mismo lo dice a través del profeta Jeremías, que tú lo acabas de mencionar, amor, en el capítulo 31, donde dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Y todo esto lo explica también con mayor profundidad el apóstol Pablo en Hebreos 10. Y esto, bueno, pueden leerlo aquellos que quieran ir más allá de la superficie, los invito a leerlo. Tenemos tarea aquí. Bella. Todo ese capítulo es hermoso. Bello. Después dice: como seguían haciéndole preguntas, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Y se inclinó de nuevo a seguir escribiendo en el suelo. Mira, una de las respuestas más conocidas de Cristo. Naguará, pero te das cuenta que con esta respuesta estás explicando el corazón de la ley. O sea, si tú lees Deuteronomio 22:22, al final dice: así quitarás el mal de Israel. Entonces, claro, la cuestión que estaba diciendo Jesús allí era clara. De nada sirve eliminar a una mujer adúltera si vas a dejar unos cuantos chismosos, envidiosos y asesinos potenciales, porque recuerdan que lo querían matar, mentirosos, iracundos, en fin. El mal ya estaba generalizado en Israel. Y bueno, para ser más específico, el mal ya estaba arraigado en nuestra naturaleza humana. Entonces, la salida más conveniente para la carne, para nuestra naturaleza, en realidad era la misericordia. Y de hecho, la ley de Moisés, lejos de buscar exaltar la perfección de hombres, busca revelar nuestra imposibilidad de cumplirla y por ende la irremediable necesidad de misericordia. Y ¿ves? de gracia. Así es. Más adelante dice: al oír esto, los más viejos comenzaron a irse y luego poco a poco los demás también se fueron. Y bueno, solo se quedó la mujer y Jesús. Y yo veo aquí que le tendieron una trampa para acusar a Jesús y los que salieron acusados fueron ellos. Total. Y por ellos mismos. Así es. Y bueno, cierra la cuestión diciendo: entonces él se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella dijo: nadie, Señor. Bueno, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Qué hermoso Jesús, ¿vale? ¿Sabes qué? Bueno, ahí vimos, pues, como tú dices, usó la sabiduría para hacer misericordia. Y para dar gracias. Y para dar gracias. Lo tremendo es que la mujer sí había hecho mal, ¿sabes? Naturalmente sí merecía aunque sea un castigo, ¿sabes?
porque la agarraron con las manos en la masa. No, y no solamente la mujer, también el hombre. También el hombre. Lo que pasa que, la cultura también se enfatizaba más en la mujer y eso, también lo podemos ver que Jesús también como que rompe con esas estructuras de tener a la mujer como que la menospreciada, pues. Claro, que era gracia sobre gracia lo que estábamos viendo. Y bueno, en vez de darle el castigo que uno dijera, pero es que, chamo, está en adulterio, o sea, y que por lo menos, no sé, hacerle algo. No, en cambio ella recibió gracia y misericordia. Esa gracia de Dios que quebranta más que un castigo. Y es que ahí Jesús les estaba dando tremendo mensaje, ¿no? Que mejor que todo es la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Y hablando de gracia y de esto que dices que la misericordia de Dios quebranta más que un castigo, me recuerdo a un video que vi hace poco en Instagram, en el Instagram de Juventud de Reforma, donde hablaba nuestro amigo Vicente Padrón. Sí, señor. Y náguara, aprovecho de honrar el trabajo bello y de Dios que están haciendo en Reforma. Y vayan a sus redes sociales. Yo creo que les vamos a pasar el videíto. @Juventud de Reforma. Les vamos a pasar el videíto también para que también lo puedan ver. Y también honramos a nuestro amigo Vicente porque desde que llegamos a nuestra casa hemos aprendido muchísimo de él y de verdad es un privilegio ser parte de todo este cuerpo, ¿no? Amén. Lo cierto es que él contaba en el video algo al respecto de la gracia y él decía que el que le enseñó la gracia fue el papá, porque él una vez hizo una broma mala que él no se acuerda, no lo contó. Era tan mala que él tenía mucho miedo de lo que le iba a hacer su papá. Entonces que su papá nunca le pegaba, sino que decía unas palabras que dolían más que cualquier correazo. Entonces él dice que ese día su papá lo llamó al cuarto y le dice, abre la gaveta. Y entonces que él abre la gaveta y dentro de la gaveta había un regalo para él. Y era algo que a él le gustaba muchísimo en ese entonces y todavía le sigue gustando, que es el Dorito. Entonces que él cuando ve el Dorito, naguara, él agarra su broma, entonces su papá le dice, agárralo y te sales del cuarto. Y entonces que cuando él agarra su broma y se va del cuarto y después se está comiendo ese Dorito, estaba diciendo, naguara, yo más nunca le voy a fallar a mi papá de esta forma. Qué bello. De verdad, más nunca le voy a fallar. Y ahí aprendió esa lección de gracia, ¿no? Que Así cuando es. merecía un castigo, le dieron un regalo que no merecía. Y no puedo dejar de pensar con este testimonio que esa mujer nunca más debió haber adulterado. Es verdad. Nunca más debió haber cometido un pecado así. Porque es que al recibir esa gracia, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces merecemos unas cosas y cuando no nos viene ese castigo, es como que queda en nosotros el naguará, no lo voy a volver a hacer para de verdad, oportunidad. Sí, para de verdad no pasar por lo que me venía. Y entonces, vayamos a eso. No usemos de la gracia y de la misericordia de Dios, sino más bien usémosla para arrepentirnos, para cambiar de dirección. Y vayamos a lo que Él quiere para nosotros. Amén. Bueno, entonces vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias a ti, Señor, porque tú nos amas a pesar de lo que somos, Señor. Porque tu gracia nos sustenta, tu gracia nos sostiene. No hay nada que nosotros merezcamos, Señor. Todo nos lo das por gracia. El bien y la misericordia nos persiguen todos los días de nuestras vidas y por eso te damos gracias, Señor. Pero ayúdanos a que nuestra vida te dé gracias, Padre, porque qué triste darte gracias solamente de labios y que nuestra vida no muestre la gratitud que tenemos por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a agradarte, a de verdad dibujar una sonrisa en tu corazón a partir de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gracias por cada uno de los que nos están escuchando. Gracias por sus vidas. Gracias, Padre, por tu amor que nos sostiene y nos sigue sosteniendo y nos sostendrá hasta el fin de nuestros días. Bendito tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, amados, estamos despedidos. Bye, bye. No olviden de compartir este pan con el que tiene hambre, ni de esta agua para saciar al sediento de vida eterna. Claro que sí. Y recuerda que la palabra de Dios no es para ninguna denominación específica, sino que es para los hijos de Dios, los que aman su voz. Y bueno, ahora sí, hemos llegado al final. Bye. Bye.